Séptima parte del libro y última parte, estimados escuchantes. Capítulo 1. Últimos momentos de la hermana Matilde, virgen y monja gloriosa del monasterio de Helfta. Esta humilde y devota sierva de nuestro Señor Jesucristo, Madre tierna y amable consoladora de todas nosotras, de quien hemos escrito este libro, vivió 57 años, como ejemplo de vida monástica y práctica perfecta de todas las virtudes. Aquejada de continuos dolores durante casi 3 años, llegó al final de su vida. En el penúltimo domingo después de Pentecostés, denominado por las primeras palabras del canto de la entrada, si inquietares, que es el Salmo 129, versículo 3, es decir, si llevas cuenta de tus delitos, esta elegida de Dios recibió por última vez antes de su muerte el vivífico sacramento del sacrosanto cuerpo y sangre de Jesucristo. Una hermana que oraba a Dios con mayor devoción vio al Señor Jesús revestido de gloria desbordante, de pie ante la enferma. Con rostro y gesto acogedor le decía: honor y gozo de mi divinidad, corona y premio de mi humanidad, delicia y descanso de mi espíritu. ¿Quieres venir y permanecer unida más íntimamente conmigo para saciar tu deseo y el mío? Y ella respondió: Señor y Dios mío, prefiero tu alabanza a toda mi salud. Permíteme, te ruego, reparar con mis dolores todo descuido de la criatura en glorificarte. El Señor lo aceptó con gratitud y le dijo: por haber elegido esto, te asemejarás a mí, que acepté voluntariamente el suplicio de la cruz y de la muerte por la gloria de Dios y la salvación del mundo. Como mis tormentos traspasaron el corazón divino de mi Padre, tus sufrimientos y tu muerte traspasarán dulcemente mi corazón y contribuirán a la salvación del mundo entero. Capítulo 2. La llamada de nuestro Señor Jesucristo. Una hermana oyó cómo la llamaba el Señor con estas palabras: ven mi escogida, paloma mía, mi campo florido, en el que he encontrado todo lo que deseaba, mi jardín precioso, en el que mi corazón encuentra gozo completo. Produce las flores de todas las virtudes, árboles de todos los frutos y aguas devotas y ardientes de lágrimas. Siempre abierto a todo lo que quiero. ¿Cuántas veces me encienden en cólera los pecadores? Yo desciendo a este jardín y me sumerjo en sus aguas y olvido todas las injurias. Capítulo 3. Un aviso del cielo recomienda que reciba la unción. Rezaba una hermana con gran devoción y recibe un aviso interior del Señor, que recomienda de su parte a Matilde que se prepare a recibir el sacramento de la Santa Unción y le comunique de parte de él que tras la recepción de tan saludable sacramento, él, guardián diligentísimo de sus amigos, decidirá guardarla en su regazo con toda seguridad, inmune de toda mancha, como el pintor protege con sumo cuidado la imagen recién pintada para que no la empañe ningún polvillo. Y a otra hermana. Aquí se refiere a Santa Gertrudis la Magna, como puede verse en el Heraldo del Amor Divino, libro 5, capítulo 4. A otra hermana le fue también revelado que el Señor quería confortarla ese mismo día con el sacramento de la unción. Al comunicárselo ésta a la enferma de parte de Dios, lo somete al beneplácito de los superiores. No quiere intervenir en este asunto como acostumbraba a hacerlo siempre, sujeta a sus disposiciones con humildad y confiada totalmente a la divina providencia, que no abandona nunca a los que confían en ella. Los superiores, que tenían para ella gran veneración y no dudaban que ella sabía de antemano perfectamente el momento que le gustaría al Señor que recibiera el sacramento, al ver que no insistía ni urgía la recepción, se la administraron ese día. Para cumplir el Señor la palabra del Evangelio, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, versículo 35. Confirmó así el testimonio que había dado por boca de 2 testigos. El lunes, antes de maitines, Matilde, de feliz memoria,
comenzó a sentir de repente fuertes dolores. La mayoría pensaban que había llegado su último momento. Llamaban urgentemente a los sacerdotes y recibió el sacramento de la Santa Unción, y de este modo, aunque no se le administró el mismo día, según la voluntad de Dios, sí antes del amanecer el día siguiente. Es lo apuntado entre los corchetes lo que pertenece a la antigua edición alemana de 1505, conforme a lo que se lee en el Heraldo del Amor Divino, libro quinto, capítulo 4. Señores, aquí lo que está apuntado entre los corchetes es lo siguiente. Vamos a ver. Dice, de este modo, aunque no se le administró el mismo día, según la voluntad de Dios, sí antes del amanecer del día siguiente. Eso es lo que quiere aclarar el libro con esta nota al pie. Aunque muchos de ustedes ya deben haber notado que las notas al pie se las estoy poniendo donde deben ser dichas, para que no haya ningún tipo de duda sobre de qué se está hablando. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Capítulo 4. Cada uno de los santos le concede todo el fruto de sus méritos al recibir la unción. Fue revelado a 3 hermanas que el Señor estaba benignamente presente en la figura de tierno esposo y administró por sí mismo a su elegida este vivificante sacramento. Le pareció a una de las 3. Esta una es Santa Gertrudis, según el Heraldo en el primer capítulo. Así que le pareció a una de las 3 que cuando ungía el sacerdote los ojos de la enferma, el amantísimo Señor volvía con bondad hacia ella el rostro de su divina piedad, y su corazón melifluo se conmovió de emoción. Tomando hacia ella como rayo de luz divina, se entrega él mismo, y con él todo el brillo y el movimiento de sus santísimos ojos. Y por eso parecía que sus ojos destilaban un licor como de aceite finísimo por el desbordamiento de la dulzura divina. Y en eso comprendió que el Señor, en virtud de sus méritos, se dignaba conceder generosamente el consuelo de su ayuda a todos los que la invocan con confianza. Mereció este don por haber servido a todos con un caritativo afecto. A medida que ungían los demás miembros, concedía el Señor a cada uno el movimiento de sus propios santísimos miembros. Pero al ungirle los labios, este guardián incontenible del alma se acopló con infinita condescendencia para estampar en los labios de su esposa un beso más dulce que un vaso de miel, y con él le comunicó todo el fruto de su boca santísima. Mientras se cantaba en la letanía «Santos todos, querubines y serafines, rogad por ella», vio a los bienaventurados querubines y serafines abrirse entre sí con gran reverencia y danza para ofrecer a la elegida de Dios un adecuado espacio entre ellos, pues tenían en gran estima a la que había llevado en la tierra no solo una vida angélica, en su virginal consagración monástica, sino que también había bebido con abundancia en la fuente de toda sabiduría los efluvios de su conocimiento espiritual por encima de los ángeles y en unión con los querubines. Aquí se está hablando de Santa Gertrudis y se puede ver en el Heraldo del Amor Divino en el primer capítulo. Más aún, había sido estrechada en los brazos del amor con los ardientes serafines, por el que es el fuego abrasador. Aquí viene el Deuteronomio 4, versículo 24. Y para ser colocada de manera sublime entre aquellos que por encima de todos los demás merecieron acercarse a la majestad divina. Al ser nombrado en la letanía cada uno de los santos, se levantaba con gran gozo y máxima reverencia, y ponía de rodillas sus méritos
como precioso regalo en el regazo del Señor, y él se los entregaba a su amada para el aumento y el cúmulo de su gozo y alegría. Terminada la unción, la recibe el Señor con la máxima ternura entre los brazos y la mantiene así durante 2 días, de manera que la herida de su amantísimo corazón estaba abierta a los labios de la enferma, y parecía recibir de él el aliento que aspiraba, pero también el que expiraba para volver a él de nuevo. Capítulo 5. Devota intención e inmenso y ardiente celo por todos los hombres. Al acercarse el gozoso instante de su dichoso tránsito en el que el Señor había determinado conceder a su elegida el sueño imperturbable de la quietud eterna, el martes, la edición de Lanspergio es la única que pone el miércoles como el día de la muerte de Santa Matilde. En el Heraldo del Amor Divino, en el libro quinto, capítulo 4, en la segunda edición del Padre Timoteo y del Padre Ortega de Buenos Aires de 1947, en la página 614, y en la segunda edición por un padre benedictino y por la editorial Balmes en 1945 en la página 643, y en la segunda edición y la nota 171, dice que fue un martes. Además, varios códices y la edición alemana de este libro de 1505 sobre la muerte de Matilde la ponen el martes, como nuestro texto, siguiendo el códice Gelfgetano. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, podemos continuar con la lectura. Al acercarse el gozoso instante de su dichoso tránsito en el que el Señor había determinado conceder a su elegida el sueño imperturbable de la quietud eterna, el martes, víspera de la fiesta de Santa Isabel, entra de verdad en agonía antes de nona. La comunidad se reúne a toda prisa y espera con gran tristeza la partida de su querida hermana, y le ayuda con las oraciones acostumbradas. Una de ellas, y nos referimos aquí a Santa Gertrudis, según el Heraldo del Amor Divino, libro quinto, capítulo 4, una de ellas, movida por un afecto más encendido, contempla su alma en figura de una jovencita delicada ante la presencia de Dios, y todas las pulsaciones de su respiración las emitía por la herida del santísimo costado de su corazón, y conmovido el divino corazón por la fuerza incontenible de su propia benignidad y dulzura, cuántas veces recibe el impulso de su respiración, que se proyecta hacia él otras tantas, desbordado por el exceso del amor. Así, esparce por toda la iglesia centellas de gracias, sobre todo entre las hermanas allí presentes, y advierte en esto la intención y deseo encendido que en ese momento embargaba a la bienaventurada enferma. Y por voluntad de Dios y en favor de todos los hombres, tanto vivos como difuntos, sobre los que el benignísimo Señor derramó generosamente los beneficios de su gracia, y por los méritos también de esta alma. Capítulo 6. La bienaventurada Virgen María personalmente asume el cuidado de la comunidad que le encomienda Matilde. Mientras se cantaba la salve a las palabras «Ea pues, Señora, abogada nuestra», la enferma, escogida de Dios, se dirige con ternura a la Virgen Madre y le encomienda a sus hermanas que pronto va a dejar, y le pide que por atención a ella las acoja con mayor afecto. Como ella se había mostrado durante su vida en la medida de sus posibilidades como abogada y disponible para todas, que después de su muerte la misma Madre de la Misericordia se dignara ser la intercesora y abogada de la comunidad ante su Hijo. La Virgen pura se muestra con admirable ternura, totalmente dispuesta, extiende sus manos delicadísimas hacia las manos de la enferma, como si recibiera de sus manos la protección de la comunidad encomendada a sus cuidados. Capítulo 7.
Oraciones de las hermanas junto al lecho de la enferma. Este capítulo no se encuentra en el Códice Gelfvietano. Ha sido tomado de una antigua edición alemana, tal vez la de 1505, y se encuentra casi íntegro en el Heraldo de Santa Gertrudis, libro quinto, capítulo 4. Hay sospecha de que pudo omitirse en el Códice Gelfvietano por respeto a Santa Gertrudis, porque en este se advierte cierta reprensión en sus propios escritos. Así que, capítulo 7. Oraciones de las hermanas junto al lecho de la enferma. Mientras se leían en la oración, Salve Jesucristo, las palabras Camino suave, parecía que nuestro Señor Jesucristo, esposo de las almas finas, suavizaba con la abundancia de su divinidad el camino de su esposa para atraerla hacia sí más tierna y delicadamente. La comunidad había repetido las preces hasta pasada la hora de nona, y la enferma parecía haber comenzado a tener alguna mejoría, así que se le preguntó si podía retirarse de la comunidad para ir a comer. La enferma respondió que sí, bien, pueden ir, y pasó todo ese día en agonía, y solo repetía, oh buen Jesús, y demostraba a las claras que tenía clavado hasta la médula del corazón a aquel cuyo nombre rumiaba con tanta dulzura e ininterrumpidamente con sus labios entre los acerbísimos dolores de la muerte, como bien lo revelaban los gestos corporales. Al encomendarse cada una de las hermanas a sus oraciones y las distintas necesidades y asuntos propios y de sus amigos, como ya no podía hablar, decía con una voz queda, con mucho gusto o sí, y de este modo mostraba suficientemente que el afecto que cada una le reclamaba lo presentaría a Dios, su amante. Al final, cuando ya no podía decir nada, era incapaz de contener el afecto de su tierna bondad con la que amaba a sus cohermanas y a sus amigos espirituales, y muchas veces levantaba y extendía con gran ternura sobre sí misma las manos y los ojos hacia el cielo, para manifestar con toda claridad su amor a Dios en favor de aquellos que se le habían encomendado. Advirtió también la mencionada persona. De nuevo aquí, al decir la mencionada persona, se trata de Santa Gertrudis, a quien le fueron reveladas estas cosas. Confesó con humildad a otras personas haber sido reprendida por Dios por haberlas callado, y para entender esto mejor hay que ver el heraldo divino en el libro quinto, capítulo 4. Advirtió también la mencionada persona que de todos los miembros de la feliz enferma que estaban torturados por el dolor, salía un aliento muy valioso que penetraba su misma alma, y la purificaba y la santificaba y la preparaba para la vida eterna de un modo maravilloso. Dicha persona, que vio en espíritu todas estas cosas, decidió guardar en secreto la visión para pasar inadvertida, y esto fue contra la bondad y la voluntad de Dios, cuya gloria es comunicar sus palabras. Tobías 12, versículo 7. Y que dijo también en el Evangelio, lo que escuchas al oído, predícalo desde los tejados. Mateo 10, versículo 27. Como se verá por lo que sigue. Mientras estaban en las vísperas, esta elegida de Dios, de feliz recuerdo, señora Matilde, se agravaba bastante hasta parecer claro que iba a expirar. Se avisó rápidamente a la comunidad que estaba en el coro, y se vio obligada a omitir las preces de los sufragios, y recitó las oraciones acostumbradas junto a la enferma. La mencionada persona, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas y su esfuerzo de los sentidos interiores, no pudo percibir ni notar lo más mínimo de lo que Dios estaba haciendo en ese momento con su elegida. Hasta que vuelta en sí, y reconocida la culpa, y lavada por el arrepentimiento y la penitencia, y por haber prometido a Dios que lo que Él le revelara lo comunicaría gustosamente y sólo para la gloria de Dios y consuelo de los prójimos. Después de completas, cuando por tercera vez estaban convencidas de que la enferma iba a morir, la dicha persona fue arrebatada en espíritu y vio como antes el alma de la enferma en una figura de delicada y amable adolescente, hermoseada con nuevos vestidos por los sufrimientos de ese día. Se arrojaba con ímpetu
al cuello del Señor Jesús, su tierno esposo, y lo apretaba con estrechísimos abrazos, y de sus mismas llagas, a modo de abeja que liba las más variadas flores, atraía para sí un gusto especial. Al entonarse el responsorio de salve, esposa, etc., se adelantó la reina de las vírgenes, rosa sin espinas, María, venerable Madre de Dios, adapta y dispone al alma de la enferma más y más para usar y disfrutar de las delicias de la divinidad. Luego el Señor Jesús, por los méritos de su Madre Purísima y por aquella dignidad que le mereció ser la única Madre y Virgen, toma como un collar engarzado maravillosamente de radiantes perlas y lo coloca sobre el pecho de la enferma. Le concedió este privilegio especial para que a semejanza de su Madre Virginal también ella fuera llamada Virgen y Madre por considerar que había engendrado con amor casto la memoria del Señor en muchos corazones. Capítulo 8. Cristo saluda de modo admirable a esa alma dichosa. Comenzados ya los maitines, la noche de Santa Isabel de nuevo se agrava, tanto así la elegida de Dios, que se creía que estaba dando ya el último suspiro. Así, omitidos los maitines, se reunió apresuradamente la comunidad junto a ella de una manera acostumbrada, y entonces apareció el Señor radiante con el resplandor de su divinidad, revestido como un esposo coronado de gloria y honor, adornado de un modo maravilloso e inefable con la belleza de la fulgurante divinidad, y con delicadísima ternura le dice al alma de la enferma: «Pronto, amada mía, te exaltaré ante tus prójimos, a saber, en presencia de mi querida comunidad. Pronto, amada mía, te exaltaré ante tus prójimos, a saber, en presencia de mi querida comunidad». Y de este modo saluda a aquella alma verdaderamente felicísima, con un saludo nuevo e incomprensible e inabarcable, superior a todo ingenio humano e inaudito por cada una de las heridas de su santísimo cuerpo, que se dice que fueron 5.490. Para entender esto, vean la parte primera en el capítulo 18 de Santa Gertrudis en el Heraldo del Amor Divino, libro cuarto, capítulo 35. Aunque yo les digo que en esto no hay mucho acuerdo, porque nos dicen que son 5.490, otros 5.430. En esa situación nunca se han puesto de acuerdo. Pero en fin, continuando con la lectura. Cada una de las heridas emitía 4 efectos distintos: sonidos suavísimos, vapor eficacísimo, rocío copiosísimo y resplandor confortabilísimo. El Señor pasaba saludando por cada uno de ellos y así llamó a su amada. El sonido suavísimo, que superaba todo acorde de instrumento, significaba las palabras en general y cada una en particular, que la elegida de Dios había dirigido en su vida al Señor por amor o en provecho de sus prójimos para su salvación. Todas ellas, endulzadas en el corazón divino, volvían a ella con frutos centuplicados, y por el vapor maravilloso se significaban todos los deseos que había tenido de la gloria de Dios, ya bien por Dios mismo o por medio de Dios para la salvación universal, los cuales le eran devueltos multiplicado su efecto de un modo incalculable por cada una de las heridas del Señor. El abundante rocío significaba todo el afecto que tuvo para con Dios, o por alguna criatura, o por amor a Dios, el cual inefablemente confortaba su alma con suavísima delectación por las heridas al Señor. El brillante resplandor designaba los distintos sufrimientos que había padecido desde la infancia hasta estos momentos presentes en el cuerpo y en el espíritu. Estos santificaban y configuraban su alma con la divina claridad, la ennoblecían por encima de toda capacidad humana, unidos a los sufrimientos de Jesucristo. Esa alma, que descansaba en celestiales delicias, no expiró en esos momentos, porque aspiraba a bienes mayores que preparaba para ella su amado. Además, derramó el Señor copiosamente sobre todos los presentes el abundante rocío de su divina bendición, mientras decía: conmovido en mi propia bondad por la íntima ternura de mi caridad, tenía mis delicias
en que todas las hermanas de esta comunidad, mis preelegidas, participasen en la transfiguración de esta, mi dignísima esposa, con aquel honor que tuvieron en el cielo ante todos mis santos, aquellos 3 elegidos entre todos los demás, Pedro, Santiago y Juan, sobre los otros apóstoles, por haber merecido estar presentes en el monte durante mi transfiguración. Y ella le dice: ¿qué puede aprovechar esta, tu generosa bendición y copioso derramamiento de gracias, a aquellas que no lo experimentan con un sabor interno? Y el Señor le responde: cuando el dueño concede a una persona una plantación de manzanos, ésta no conoce al momento el sabor de los frutos, sino que debe esperar a que estos maduren. Pues de igual modo, cuando yo concedo alguno de los dones, o varios de los dones de mis gracias, entonces tampoco se percibe al punto el sabor de la delectación interior, hasta que, quebrado por completo el caparazón de los deleites terrenos con el ejercicio de las virtudes exteriores, se merece saborear el núcleo de la dulzura interior. Y la comunidad, recibida la riquísima bendición del Señor, vuelve de nuevo al coro y termina el rezo de los maitines. Capítulo 9. La Santísima Trinidad y los santos saludan al alma. Cuando se cantaba el 12º responsorio o antorcha, y este es el responsorio del oficio alemán de Santa Isabel, cuando se cantaba el 12º responsorio o antorcha, apareció el alma de la enferma en presencia de la Santísima Trinidad y pedía fervorosamente por la Iglesia. Dios Padre la saluda melodiosamente con estas palabras: Salve mi escogida. Por los ejemplos de tu santa vida, se te puede llamar lámpara de la Iglesia, que derramas arroyuelos y torrentes de bálsamo, es decir, de oraciones, por toda la anchura del mundo. Sigue el Hijo de Dios con una dulce melodía. Alégrate, esposa mía, que con razón se te llama medicina de gracia, porque con tus santas plegarias se les restituye más copiosamente a todos los que carecen de ella. Y el Espíritu Santo canta: Salve, Inmaculada mía, que con razón se te llama alimento de fe, porque se alimenta y establece la fe en todos los corazones que piadosamente creen en esa, mi divina operación, por la que yo actúo en ti, espiritual y no corporalmente. El Padre le otorga con su omnipotencia el poder ofrecer seguridad a todos los que temen la fragilidad humana y que no confían aún plenamente en la bondad divina. El Espíritu Paráclito, llamado el fuego consumidor, le concede que del ardor de su divina caridad pueda ofrecer calor a los menos fervorosos. A continuación, el Hijo de Dios le concede, en unión con su santísima pasión y muerte, ofrecer la medicina a todos los extenuados a causa de sus pecados. Una multitud de santos ángeles la elevan con gran honor ante Dios y cantan con nítida voz: Tú eres hartura de Dios, olivo fructífero. Tu pureza ilumina tus obras, y tus obras resplandecen. En las palabras tu pureza ilumina, alaban en ella de modo especial el serenísimo descanso con el que se dignó reposar el Señor en su alma. Y en las palabras resplandecen tus obras, alaban la encomiable y purísima intención de todas sus obras. Y luego cantaban todos los santos: Dios reveló su justicia a la vista de todos, etc. Capítulo 10. Jesucristo atrae y prepara esa alma de un modo admirable para la gloria futura. Durante el prefacio de la Misa Mayor, Jesús, esposo florido, aparece otra vez revestido con esplendor de nueva gloria, y con delicadísima ternura toma en sus finas manos la barbilla de su delicada esposa y vuelve el rostro de ella tan directamente hacia el suyo divino, que parecía que el aliento de la enferma iba directamente al aliento de su divinidad. Aplica sus divinos ojos a los ojos de ella y los ilumina de un modo maravilloso con un rayo de su divinidad. Y de este modo ilumina de forma admirable a aquella felicísima alma,
y la santifica con fidelidad, y por decirlo de alguna manera, la hace dichosa y la dispone para la bienaventuranza de la gloria futura. Y la que en espíritu conoció estas cosas, aquí se trata sin duda de Santa Gertrudis, a la que se debe el relato de todas las visiones de Santa Matilde en esta etapa final de su vida. La que en espíritu conoció estas cosas, comprendió que no había llegado aún el momento de llevársela, hasta que consumidas y como reducidas a la nada todas sus fuerzas por virtud divina, y liberada de toda vanidad de la humanidad, y como gota de agua derramada en un tonel de vino, que estaba inmersa en lo profundo de toda dicha, mereciese hacerse un solo espíritu con él. Aunque la comunidad ya había recitado 5 veces las preces acostumbradas junto a ella, ésta aún no voló. Y sin embargo, después de tercia, ella misma extendió las piernas, y puso los pies como su Señor crucificado, colocando el pie derecho sobre el izquierdo. Y las presentes le ponen el pie superpuesto junto al otro, y ella se resiste con fuerza, y lo superpone de nuevo sobre el izquierdo, para demostrar que no hacía esto por casualidad, sino por un piadoso afecto, para que, conformada a semejanza de su único amor, mereciera también configurarse con su gloria. Y así se une a su manera al Señor clavado en la cruz por su amor de manos y pies a la hora de sexta. Y a la mitad de esta hora, ella misma extiende de manera espontánea los pies e inmola un sacrificio de eterna alabanza, porque parecía que el Señor, como delicadísimo amigo, acariciaba los miembros de la moribunda con una dulcísima ternura. Capítulo 11. El vuelo de Matilde y su acogida en el corazón divino. Ya urge la hora tan deseada, y desprendida de todo lo humano y perfectamente preparada según el deseo de su amado, tan delicada esposa iba a partir de la cárcel de la carne hacia el tálamo de su imperial esposo. La comunidad acababa de comer, así que llega en primer lugar la madre del monasterio, con algunas hermanas que la rodean, y en un instante se transforma el rostro de la enferma en cierta suavidad llena de ternura, como una expresión cierta de la dulzura interior para recibir a sus amadas cohermanas en Cristo que se iban acercando. Como no podía hacerlo de palabra, las acogía con gestos amistosos de la boca y el rostro, y las invitaba a alegrarse con ella por los inefables beneficios que Dios le había concedido. Entonces el Señor de la Majestad, lleno de dulzura, única saciedad del alma enamorada, envolvió en luz divina a su esposa, y la colmó del resplandor y el cantor de todos los cantores, con una voz suave y melodiosa, y además armoniosa, que supera a toda capacidad humana, cantaba a su amada Filomena. Filomena Ruiseñor es un término aplicado en la poesía y en la mística para describir el canto espiritual enamorado. Y aquí se pone en boca de Cristo, que es esposo que canta a su amada Matilde. Este texto ha desarrollado la tradición según la cual se le ha llamado a Matilde el Ruiseñor de Dios y Ruiseñor de Cristo. M. Raimotin, en Estas mujeres anduvieron con Dios, editorial Studium, Madrid, año 1958, de las páginas 351 a la 388. Que tantas veces le había cautivado su corazón divino con sus dulces cantinelas, y más por la fervorosa devoción que por la sonoridad de su voz. Aquí se alude veladamente al oficio de cantora que desempeñó Matilde en su monasterio. Él, es decir, el Señor, le cantaba en correspondencia: «Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino», etcétera, etcétera. Mateo 25, versículo 34. Para recordarle a ella aquel don dignísimo por el que durante 8 años le había entregado su corazón divino con esas mismas palabras, como prenda de amor y seguridad. Ahora la saluda con inmensa ternura y le dice: «¿En dónde está mi regalo?
y abre ella su corazón con las dos manos frente al corazón de su amado, abierto igualmente frente al de ella. Y el Señor acopló su corazón santísimo al corazón de ella, arrobada totalmente por la fuerza de su divinidad, y la asocia a su gloria. Con este mismo gesto moría su hermana, la abadesa Gertrudis. Libro sexto, capítulo quinto. Y que allí se acuerde de los suyos, que la recuerdan, y nos obtenga con sus santos ruegos al menos una chispa de la sobreabundancia de sus delicias, junto al que echa un espíritu con él, goza ya para siempre. Amén. Capítulo 12. Gozo y aumento del mérito de los santos. Cuando hacían como de costumbre la conmemoración de la difunta, apareció el Señor sentado en la majestad de su gloria. Acariciaba con ternura el alma de la difunta que reposaba dulcemente en su regazo, mientras se cantaba: «Venid en su ayuda, santos de Dios, recibid su alma y presentadla ante el Señor». Se levantan los ángeles con gran reverencia, porque no tenían la necesidad de recibir a la que veían honrosamente recibida y magníficamente honrada por la benignidad de su Señor. Así que hincan las rodillas ante su Señor, como los príncipes, cuando reciben del emperador la herencia de sus bienes, y los méritos obtenidos el día anterior para el aumento de los merecimientos de la amada de Cristo. Los reciben ahora duplicados y maravillosamente ennoblecidos por los méritos de ella. Lo mismo hacía cada uno de los santos en la letanía al invocar su nombre. Y la que esto veía, que nos referimos a Santa Gertrudis, rogó al alma de Matilde que se rezara por la purificación de los defectos de aquellos, sus amigos especiales, con el mismo afecto con que los amaba cuando vivía. Así que le responde Matilde: «Ahora, a la luz de la verdad, yo conozco con total claridad que todo el afecto que pude tener a alguien en la tierra apenas significa lo que una gota de agua ante el mar inmenso con relación a aquel dulcísimo afecto con que el corazón divino los ama. El Señor, de un modo inescrutable y por utilísima disposición, permite algunos defectos en el hombre, para que se humille con frecuencia y se ejercite en trabajos, así progrese de día en día para su salvación. Pues no puedo admitir ni el más mínimo pensamiento distinto de lo que la sabiduría omnipotente y la sapientísima benevolencia de mi dulcísimo y amantísimo Señor han ordenado para cada uno según su óptimo beneplácito. Por ello, me expansiono con todo mi ser en alabanzas y acciones de gracias por tan ponderada disposición de la divina misericordia». Capítulo 13. ¿Cómo dirigirse a Dios en la oración por los méritos de esta Virgen? Al día siguiente, durante la misa de Requiem, parecía que su alma sacaba del corazón de Dios unas cañitas de oro para todas las que tenían especial devoción o afecto, y por ellas debían extraer del corazón divino cuanto desearan para sí. Cada cañita tenía un orificio por el que debían extraer lo que deseaban conseguir mediante la recitación de la oración que sigue, con la confianza de acceder más fácilmente a la benevolencia divina para obtener lo deseado. Oración para recitar con frecuencia por los dones concedidos por Dios a esta Virgen. Por el amor con el que siempre derramaste tus beneficios en tu amada Matilde y enriqueces a cada uno de tus elegidos, si encuentras las debidas disposiciones y seguirás haciéndolo en la tierra y en el cielo, escúchame, benignísimo Señor Jesucristo, por sus méritos y los de todos tus elegidos. Durante la elevación de la hostia, parecía que aquella dichosa alma deseaba ofrecerse a Dios Padre, unida a la hostia en alabanza eterna, para eterna salvación de todos los hombres. Y el unigénito de Dios, que no acostumbra a denegar nada a sus elegidos, la atrajo totalmente hacia sí y la ofreció consigo a Dios Padre, y por esa unión ofreció benignamente doble salvación a todos sus elegidos del cielo, de la tierra y del purgatorio.
Capítulo 14. Capítulo 14. Es provechoso presentar en el ofertorio los méritos de Cristo y de los santos por las almas. Durante la misa siguiente se la vio como si estuviera en el corazón de Dios y a través del mismo corazón melifluo resonar la pulsación de 4 delicadísimas cuerdas que producían cautivadores acordes de alabanza y acción de gracias y súplicas y plegarias, y suplían con creces las negligencias de cuantos en esos momentos participaban y cantaban en sus exequias, e incluso de todos los que en el mundo entero las celebrarían gustosos si conocieran los beneficios que Dios les concedía gratuitamente. Preguntada durante el ofertorio de qué habían conseguido de la costumbre que tenían de presentar durante el ofertorio los méritos de Jesucristo y de todos los santos por todas las almas del purgatorio, se inclinó y pareció bajar unos canastillos llenos de frascos que ofrecía a las almas situadas en distintos lugares de tormentos, y cada una recibía el frasco con gran alegría, y apenas aparecía ella, se veía el alma libre de todo dolor y colocada en una morada de confortadísimo descanso. Los canastillos que ofrecía a las almas significaban sus virtudes, los frascos la práctica de las virtudes en las que se ejercitaba, la humildad, la benevolencia, la compasión y otras semejantes. Cuando llevaba cada canastillo al lugar de cada sufrimiento, las almas que estaban allí y que nunca habían practicado en la tierra esa virtud, eran trasladadas de los sufrimientos a las alegrías por los méritos de Matilde, para colmar el gozo y la alegría de su amada. Y el Señor llevó una multitud incontable de almas a las moradas del cielo, las que por exigencia de la justicia no convenía asociarlas a los moradores del cielo. Por amor a su amante, el Señor se dignó llevarlas a lugares de dulce descanso. Capítulo 15. El día de su muerte no entró en el infierno ninguna alma cristiana. Lo dicho sobre la liberación de las almas fue revelado a otras 2 personas. Una supo de parte de Dios como cosa cierta que el día del tránsito de su feliz alma, ninguna alma de los cristianos en todo el mundo descendió al infierno, porque todos los enfermos que murieron ese día, o fueron movidos a penitencia por los méritos del alma tan dichosa llamada de Dios, o si estaban totalmente endurecidos y pervertidos, que ellos mismos se privaron de toda gracia, no permitió Dios que murieran ese día, ni airarse con un juicio tan severo en un día de tanta solemnidad y alegría de su corazón. Capítulo 16. Buscar la alabanza divina por encima de todo y realizarla con una intención pura. Durante una misa se la vio posar delicadamente entre los brazos del Señor, y al querer dirigirse a la que esto veía, parece que fuera de dudas se refiere a Santa Gertrudis, ya antes designada con esta expresión en la serie de visiones que sigue en el capítulo 15, donde se cuenta la revelación hecha a 2 personas y aparece la misma expresión, la que esto veía. Eso no deja ya la narración hasta terminar el libro. El Señor abre sus brazos y suelta un poco el alma, y contempla entonces al alma envuelta en inefable gloria con un hermoso manto como formado de cristales. Algunos brillaban como estrellas y otros parecían espejos transparentes, y cada uno estaba incrustado en círculos de oro, y por cada uno de los cristales brillaba una perla preciosa. Algunas eran rubíes, otras de color púrpura, otras verdes y otras de varios colores y formas. El vestido por dentro era de seda y estaba confeccionado con las virtudes y buenas obras de esa tan feliz alma. Los cristales significaban sus obras, los círculos de oro indicaban que había realizado todas sus obras por amor. Las perlas se referían a las virtudes de Jesucristo que había unido a las suyas, pues todo lo hacía en unión y conformidad con las virtudes del Señor. Al levantarse, se extiende el vestido a lo ancho, y ella parece mirarle y contemplar en él su rostro. Era inmensamente amplio y de tal esplendor que iluminaba todo el cielo con nueva gloria, y producía tan dulce armonía que conmovía el cielo y todo lo que hay en él con su resonancia.
La que esto contemplaba le pregunta qué es lo que más desearía de su comunidad, y ella le responde: quiero por encima de todo que se alabe a mi Señor, porque me ha glorificado y exaltado tan por encima de mis méritos, que todo lo que me concedió me lo ha otorgado solo por gratuita bondad. Por esto será de grandísimo gozo para mí que lo alabéis en mi nombre sin interrupción. Él, finalmente, me ha llevado entre aquellos santos en los que más se complace, más se regocija y más se alaba. Y ésta le dice: ¿y cómo es que alabaremos al Señor por ti? Y ella responde: lo que vosotras hacéis lo hacía yo cuando estaba en la tierra. Brevemente, lo que hacéis, hacedlo unidas a aquella recta intención y amor puro con el que yo hacía todo para gloria de Dios y provecho de todos los hombres. Por ejemplo, cuando entráis al coro para adorar o cantar, pensad con qué pureza y fervor servía yo a Dios, y según vuestras posibilidades tratad de imitarme. De igual modo, cuando vais a dormir o comer, pensad con qué pura intención y fervoroso amor recibía las comodidades de mi cuerpo y el uso de las criaturas. Así todas vuestras cosas cederán en mi nombre a la alabanza de mi amante y contribuirán a vuestra misma salvación. Y ésta reitera: ¿qué te reporta el que alabemos a Dios por ti? Y ella responde: un abrazo y un beso muy especial que renuevan todo mi gozo. Esta misma persona entonces ve salir 3 rayos del corazón de Dios y pasar por el alma de Matilde hacia todos los santos, iluminados y regocijados de modo admirable por estos rayos. Entonces comenzaron a alabar a Dios por ella y cantaban: te alabamos por la encantadora belleza de tu esposa, por tu amorosa paciencia con ella, por la unión perfecta que ha hecho contigo. Contemplaba ésta cómo se regocijaba el Señor por estas alabanzas, y le dice: ¿por qué, Señor mío, te alegras tanto al ser alabado por esta alma? Y responde: porque durante su vida siempre deseaba mi alabanza por encima de todas las cosas. Conserva aún ese anhelo, y deseo saciarla en mi perenne alabanza. Capítulo 17. Nombre y utilidad de este libro, de la gracia especial. Pregunta esta de nuevo el alma qué gloria había recibido por el don singular de la gracia, y responde: este don excede a toda mi gloria. El amor totalmente desbordante que hizo hombre a Dios derramó en mí este don con su poderosa sabiduría y su divina dulzura y generosísima bondad. Y le pregunta si le ha gustado o molestado que se haya escrito este libro, a lo que el alma responde: es mi mayor alegría, porque reconozco que por él alabaré a mi Dios, y he cumplido su voluntad, y seré de provecho para los prójimos. El libro se llamará La luz de la Iglesia, pero no como título, sino como alabanza del mismo. Los que lo lean serán ilustrados con la luz del conocimiento y reconocerán en él el hecho de qué espíritu son, y los tristes van a encontrar consuelo en él. Y esto es tan cierto para quien ame este don como para aquella que lo recibió de Dios. Como el que recibe un regalo del rey por medio de un mensajero, el don es suyo y provechoso para sí, como si lo recibiera personalmente del mismo rey. Dios solo quiere recibir de este don alabanza, gloria y agradecimiento. Capítulo 18. Seguridad concedida a quienes celebraron su funeral. Mientras se cantaba ante la sepultura el responsorio «Líbrame, Señor», se la vio rogar insistentemente al Señor para que todos los presentes que celebraban sus exequias nunca experimentaran la muerte eterna. Por esto mereció recibir de la generosa bondad divina la promesa de seguridad en ello. Cuando se cantaba el responsorio «Desprecie el reino del mundo», ella misma, durante las palabras «a quien vi», cantaba «verdaderamente he contemplado en su divinidad a quien tantas veces contemplé en la tierra con los ojos del entendimiento, y le amé con todas mis fuerzas, y creí en él con todo mi corazón. Yo le quise con todo mi afecto». Le amé y le quise, en latín amavi dilexi,
Son dos verbos que frecuentemente se traducen al castellano con un mismo término, pero tienen matices distintos. Amar denota más profundidad y estabilidad. Querer, digamos, más a flor de piel. Por ejemplo, el amor de una madre y el quererse de una pareja de muchachos. Estos matices observa San Juan en el diálogo de Jesús con Pedro en Juan 21, versículos del 15 al 17. Las buenas traducciones ponen verbos distintos para señalar los matices del afecto en griego, latín y castellano. Y esto, señores, es nota del traductor. Porque como saben, ya que se ha dicho, este libro originalmente fue escrito en latín y así se piensa. Ahora, continuando con la lectura. Vuelta a la comunidad, dice: Os ruego y amonesto a todas que cantéis y proclaméis este responsorio con alegría, porque el Padre se regocija en él, el Hijo es saludado, el Espíritu Santo se complace en él. ¿Por qué pensáis que el Señor os encarga por medio de la hermana Matilde que lo proclaméis, sino porque encuentra gozo incalculable al escucharlo de vosotras? Parece que el alma de Matilde habla aquí de sí misma. Al cantarse de igual modo el responsorio, Levántate Virgen, se la contempló ante el Señor como una reina ricamente ataviada, y se arrojaba al abrazo del Señor, y reclinaba la cabeza sobre su corazón. Y le dice el Señor: Mi alegría, mi encanto, todo lo mío es tuyo, y según tu deseo quiero escuchar y atender en sus necesidades a todos los presentes que han celebrado tus exequias. Capítulo 19. Nuestro Señor Jesucristo ama y corrige a los suyos. En la fiesta de Santa Catalina se la vio pasar con el Señor por medio del coro y dirigir a las cantoras como solía hacerlo. Sorprendida la que esto veía, dice el alma: Cuando cantaba con vosotras en el coro con todas mis fuerzas, al ascender la melodía, yo elevaba con ella al cielo todos vuestros deseos ante el Señor y los depositaba en Él. Cuando descendía la melodía, atraía con todo mi amor la gracia de Dios hacia vosotras, y sigo haciendo lo mismo sin interrupción. Y le dice esta, es decir, Gertrudis le dice al alma: ¿Y qué deseas pedir a las hermanas? Y el alma responde: Alegraos desde lo hondo de vuestro corazón en vuestro amado. Su amor hacia vosotras es tan tiernísimo y diligente como el de una madre a su hijo único, que por su gran afecto desearía tenerlo siempre en su regazo para librarlo de todo peligro. Así Dios, vuestro amante, desea que estéis siempre unidas a Él y que nunca os desviéis. Cuando no lo hacéis, permite que sufráis para que volváis a Él de nuevo, como la madre fiel que corrige con azotes al hijo que se separa de ella y cae, para que aprenda que en adelante no debe separarse más. Como una madre goza que el niño la acaricie con tiernas palabras, mucho más desea vuestro amante esposo escuchar de vosotras palabras que penetran hasta la médula de su corazón. Vamos, entregadle todo vuestro corazón, pues él será para vosotras Padre, Señor, esposo, amigo, todo en todas las cosas. Ella lo entendió por inspiración divina del modo siguiente: es Padre, por eso debemos fiarnos de Él en todo. Es nuestro Señor, por eso pongamos en Él toda nuestra esperanza. Es esposo, por eso debemos amarle con todo el corazón y con todas nuestras potencias y con toda el alma. Es amigo, debemos exponerle confidencialmente todas nuestras penas y necesidades, y sólo de Él esperar consuelo. Capítulo 20. El alma feliz del conde Bucardo, fundador del monasterio. En el treintenario de Matilde, día del aniversario de don Bucardo I de Mansfield, para entender deben ver la parte quinta, capítulo 10, es decir, el libro 5, murió el día de Santa Lucía, el 13 de diciembre de 1229, según lo narra la abadesa Sofía de Stolberg.
En fin, en el treintenario de Matilde, día de aniversario de don Bucardo, el cual ya les expliqué quién es, conde fundador del monasterio, contempló el alma del conde en un resplandor admirable. Al decir contempló, aquí nos referimos a que Santa Gertrudis lo contempló, y llevaba una túnica de púrpura adornada con todas las virtudes, por encima un manto blanco entretejido en rojo y verde, y en la parte roja había leones inscritos en círculos de oro. De su corazón brotaban hermosísimas rosas, y sobre el color verde brillaban todas las virtudes en un maravilloso entretejido. Llevaba también un collar a modo de brillante estrella, un manto de oro rojo purísimo, y sobre fondo de plata bruñida, en su cabeza llevaba una hermosa corona. La que esto veía le dice: ¿de dónde te viene tanta variedad de virtudes? Y el alma le responde: yo no he merecido tan magnífica gracia con mis virtudes. Yo dispongo de ellas por la bondad de mi Dios y las virtudes de mi amada comunidad. Esta túnica entretejida con todas las virtudes la recibí al subir al cielo. Aquella magnífica reina, que fue la abadesa doña Gertrudis, y que entró en el palacio celestial con gran gloria, como reina poderosa, llena de innumerables virtudes y riquezas, pudo decirse de ella que llegó a Jerusalén la reina de Saba, etc. Primera de los Reyes, 10, versículo 2. Desde hacía mucho tiempo no había entrado en el cielo ningún alma tan grande, con tan magníficas virtudes y tan variados adornos. Esta túnica roja y verde que llevo la debo también a los méritos de la mencionada abadesa, porque ha sido confeccionada con las virtudes de sus súbditas. El rojo designa la gloria del martirio que alcanzan las religiosas con obediencia sincera. Quien entrega gustoso a Dios la propia voluntad, inmola una víctima más digna y preciosa que su propia cabeza. Los leones significan los arduos trabajos de la obediencia, los círculos, las ataduras de la misma. Por las rosas se manifiesta la paciencia que las religiosas deben tener en todas sus obras. El color verde designa la lozanía de todas las virtudes, hermoseada de un modo admirable por el mérito de cada una de ellas. Yo poseo esta belleza por los méritos de cada una de las hermanas que sirven a Dios en mi monasterio. Este collar significa el excelente deseo de dicha abadesa, que supera el resplandor de las estrellas. Como la estrella está siempre en movimiento, su deseo suspira constantemente. Como la estrella es purísima, así era la intención de su deseo. Siempre y sobre todas las cosas anhelaba la gloria de Dios y la salvación de los prójimos. El oro y las perlas preciosas del collar indican la solicitud y esfuerzo de su corazón, estimulado por el deseo. El manto de oro significa el amor y conocimiento, y esta corona de amor me fue concedida recientemente por el Señor debido a los méritos de aquella sorprendente águila que ha escalado los secretos celestiales. Dime, te ruego, le pregunta aquella, ¿cuál fue el gozo que entonces experimentaron los santos? Y el alma le responde: la última vez que comulgó, se unió tan íntimamente a Dios, que la vimos en el cielo dentro del mismo Dios. Salía un rayo de la divinidad que iluminó a todos los santos, por el que vimos y caímos en la cuenta de todo el mérito y dignidad que aquella dichosa alma iba a recibir. Así nos preparamos a recibirla con un gozo festivo inmenso. Al salir de este mundo, atrajo el Señor el alma hacia sí con su divino soplo, de manera tan suave y tierna que es imposible describirlo. Acudimos todos los santos, desde el más grande al más pequeño, mientras el Señor la llevaba consigo. Todos los santos, con inmenso gozo y dulce melodía, cantaban: Virgen sensata y vigilante, qué feliz eres con el esposo que te escogió. Mientras se cantaba: qué hermosa, qué encantadora, qué radiante estás, sale dicha alma rebosando de alegría del corazón divino como esposa del tálamo, y permanece ante el trono, envuelta en la divinidad, toda llena de Dios. Al cantar los santos gozas de la cámara real unida al Hijo de Dios,
La estrecha el Señor así con abrazos llenos de ternura y canta con dulce melodía. Eres la más hermosa entre las hijas de Jerusalén, como la habéis visto, llena de caridad y amor hacia Dios y el prójimo, en lo más hondo de su intimidad, es decir, en la contemplación y en los jardines llenos de perfumes, a saber, en la doctrina provechosa que infundió en los corazones del prójimo. Todos los santos ofrecían sus méritos a Dios en honor de su esposa, y al acercarme yo entre ellos, me abraza tiernísimamente el Señor y me entrega este manto de oro. Es el signo de amor y conocimiento en atención a los méritos de su amante, y pone en mi cabeza una corona de amor. Y desde entonces tengo, de manera permanente, mayor conocimiento y amor a la adorable Trinidad, y lo conservaré eternamente. Entonces pregunta esta de nuevo: ¿qué significa este resplandor que os envuelve? Responde entonces el alma: en esta luz yo advierto la bondad y la misericordia de mi Dios para conmigo, saboreo el inefable amor y la dulzura con los que me ha amado desde toda la eternidad. Y preguntado una vez más por esta, qué utilidad le reportaba que la comunidad celebrara su aniversario en la tierra con cantos y días de fiesta, él respondió: todo lo que hacen por mí, el Señor lo aplica, mi Señor lo aplica a las almas del purgatorio. Y con esto salen muchísimas, y me las entrega a mí como propias. Como el emperador entrega soldados a sus príncipes, esta será mi honra perpetua en el cielo. Capítulo 21. Amor entrañable de Dios al alma de la bienaventurada hermana Matilde. Al celebrarse el treintenario, es decir, la conmemoración a los 30 días de su muerte, contempló de nuevo a esta persona. Nos referimos a Gertrudis la Magna. El alma de Matilde fue contemplada por Gertrudis la Magna de feliz recuerdo, es decir, el alma de Matilde de feliz recuerdo, y le pregunta sobre su gloria. A lo que el alma le contesta: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha podido comprender corazón alguno. Primera de Corintios 2, versículo 9. Mis méritos y mi gloria, al oírlo esta, entonces comenzó a entristecerse. Va de nuevo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha podido comprender corazón alguno, mis méritos y mi gloria. Al oírlo esta comenzó a entristecerse, y el alma la consolaba con estas palabras: no te entristezcas, carísima hermana. Cuando el niño desea que su padre lo abrace, y dada su pequeñez no lo puede alcanzar y no alcanza sus brazos, el mismo padre se inclina hacia el niño, movido por su excesivo afecto y por su compasión, para poder ser abrazado y besado por él. El ejemplo del padre y el niño, que aquí se propone, recuerda un rasgo familiar a Gertrudis en sus revelaciones. Deben ver, por ejemplo, El Heraldo del Amor Divino, libro 2, capítulo 18. Así pues, de este modo, se inclina al Padre condescendiente y todo bondadoso, y del mismo modo se inclina condescendiente y bondadoso el Señor hacia el alma amante, y le manifiesta las cosas invisibles e inefables de los secretos divinos por medio de semejanzas. Yo he sido introducida en la divinidad y unida tan felísimamente a ella, que en cierto modo yo he sido hecha omnipotente por el omnipotente. Sabía por la sabiduría que he obtenido lo que es ser verdaderamente sabia, y buena por la benignidad, y enriquecida de esta manera con todos los bienes que hay en Dios. Y por eso todo lo que habéis ofrecido por mí en estos 30 días, como lo son oraciones, acciones de gracias y todas las demás obras buenas, el Señor las ha aceptado plenamente, como si las hubierais ofrecido a Él personalmente. Escuchó vuestras oraciones según el beneplácito de su benignísima voluntad, y aún más, sabed que escuchará todo lo que pidáis con fe y devoción en el sepulcro de mi hermana antes mencionada. Aquí nos referimos a la abadesa Gertrudis.
Si lo que vosotros pedís no os conviene, la clementísima generosidad de Dios lo conmutará por otra cosa mejor y más provechosa para vosotras. Entonces ésta le pregunta: ¿las almas de todos los elegidos tienen esa dichosísima unión con Dios de que ya me has hablado? A lo que el alma le responde: efectivamente, pero de modo distinto conforme a lo que merecieron en este mundo. Unas superan a otras en la liberalidad y otras en conocimiento, y así en cada una. Capítulo 22. Esta alma se asemeja en cierto modo a la bienaventurada Virgen María en sus virtudes. La gloriosa Virgen María se le apareció durante la misa y le preguntó si esta dichosa alma era en algo semejante a ella. Y le respondió la bondadosa Virgen María: sí, se parece mucho a mí en todas las virtudes, pero de modo especial en 7. Se distinguió en la humildad, porque se tenía por nada, y no se prefería a nadie. Por eso el Señor la elevó a la compañía de los más grandes santos. En segundo lugar, por la pureza, la limpieza de su corazón y la inocencia de su vida. Ahora es asociada a los que están cerca de Dios y sobresalen en su conocimiento. En tercer lugar, por su amor fiel, y de este modo todo el bien que afecta al alma, ella lo capta con especial sensibilidad, como es el gozo, la alegría, el honor y la felicidad. En cuarto lugar, por su deseo de la gloria de Dios. Por esto buscó y promovió, en cuanto pudo, la alabanza divina en la tierra, y así fue colocada entre los que encuentran su máximo gozo alabando a Dios. Toda alabanza o acción de gracias que se ofrece por ella, el Señor la cuenta como ofrecida a sí mismo. Es más, quiere dar pleno cumplimiento a todos sus deseos no cumplidos. En quinto lugar, se asemeja a la Virgen por la misericordia y compasión. Así recibió la distinción de poder ayudar en sus necesidades a todos los que la invocan. En sexto lugar, por su benignidad y gratitud. Por esto, Dios la llena como manantial. Inundados todos los santos de su flujo, con especial deleite, bendicen al Señor por ella. En séptimo lugar, se asemeja a la Virgen en su unión íntima y familiar con Dios y merece la singular prerrogativa que el Señor escuche a todos los que adoran a Dios con el mutuo amor que Dios y ella se aman. Añadió la Virgen: desde el día en que Dios se llevó a vuestra madre. Aquí se refiere la Virgen a la abadesa Gertrudis de Hackeborn. Desde el día en que Dios se llevó a vuestra madre, que amabais como vuestra misma alma, os encomendó a mí con aquel amor y fidelidad que la impulsó a elegirme por madre. Y por eso toda mi solicitud consiste en adornaros como conviene a esposas de mi Hijo. Al haberos arrebatado la que era vuestro consuelo, Él mismo se os entregó con todo su ser como consolador vuestro. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Amén.